consiste, ¿no?, en demarcar lo que es terreno, en otras palabras, trasladar las dimensiones del plano al terreno. Entonces, para esto hay que trasladar primeramente lo que son los linderos. Los linderos serían lo que es los colindantes con el vecino que tengamos para evitar problemas a futuros, ¿no? Si nos pasamos al terreno del vecino, entonces tendríamos grandes problemas. Para eso lo primero que se hace es identificar eso, y también lo que es la acera, ¿no? La acera que tiene una línea municipal que está definida. Entonces, de acuerdo a eso, empezamos a trazar los ejes internos, tanto de los muros, zapatas, sobre cimientos, etc., ¿no? Aquí podemos ver, para eso utilizamos caballetes, o también se conoce como balizas. Estas balizas se deben construir de 2 estacas de aproximadamente 60 centímetros, con una sección de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Y en la parte superior ponemos una tabla de un ancho de 15 centímetros y un espesor de 2 pulgadas. Y la longitud va a ir variando de acuerdo a lo que tenemos que replantear, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo está 60 centímetros. Si existiera una zapata, por ejemplo, ahí de 1 metro, entonces más 0,50 que podremos darle a ambos lados, entonces pues, mínimamente tendría que ser esa tabla con una longitud de 1,10. Y así se va construyendo primeramente las tablas, y posteriormente se va replanteando. Es muy importante también lo que es la escuadra en nuestros terrenos, porque hay que controlar eso para que esté con las dimensiones correctas, ¿no?, nuestro trazado. Y para eso podemos usar un método que es muy efectivo, que es el de Pitágoras, que sería longitud de 3, 4, 5 metros. Y para eso, ¿qué se hace? Primero se toma un hilo de aproximadamente de 12 metros de longitud y se traza, y primeramente se ata un nudo en un extremo, y al otro, a 3 metros se ata otro nudo, y a otros 4 metros se ata otro nudo, y por último, después de 5 metros se ata un último nudo, y uno de los nudos va a estar agarrando a alguien. Entonces, con las longitudes de 4, 3 y 5 metros tendríamos una escuadra perfecta. Y eso es muy importante que verifiquemos, ¿no?, en nuestros trazados. Aquí también podemos observar, se pueden hacer balizas o caballetes para cada esquina, es decir, esquina, o por ejemplo, si hubiera un eje aquí, tendríamos que poner otra baliza ahí. O en otros casos se puede poner lo que es balizas todo en el perímetro de nuestra área de construcción. Aquí podemos observar también, tenemos que controlar también la escuadra ahí, y con una plomada sacamos el punto exacto de lo que es nuestro eje. Y también hay que replantear nosotros tanto los bordes y también el eje. En los siguientes gráficos vamos a ir observando eso. Ahora, ¿qué materiales tenemos nosotros? ¿Qué materiales necesitamos para cumplir esta actividad? Para esta actividad nosotros necesitamos lo que es madera, clavos, tanto para clavar los caballetes y también para poner unas guías. Y también necesitamos alambre de amarre y yeso para el trazado. Ya, para calcular la sección de la madera, ustedes ya conocen muy bien esta fórmula de anterior, ya les expliqué. Aquí podemos observar, ¿no? Se trazan los linderos. Por ejemplo, este es un trazado en un terreno con ladera. Entonces, primeramente, aquí se nivelará el terreno teniendo una
longitud horizontal. Por ejemplo, si nuestro perfil de nuestro terreno está así, no vamos a medir nosotros en nuestras dimensiones de terreno inclinado. Necesariamente tenemos que medir en horizontal para tener las dimensiones correctas. Y para eso utilizamos también nivel de manguera y posteriormente, después de la excavación, empezamos lo que es el trazado. Bien, dando un resumen, como estarán viendo es muy corto, ¿no? Esta parte, la explicación. Igualmente tienen que hacer sus especificaciones técnicas con sus respectivos apartados. Cómputos métricos. ¿Qué vamos a hacer en cómputos métricos? Vamos a calcular el área de planteo. También el rendimiento de materiales, que va a ser madera, yeso, clavo y alambre. Y también tenemos que calcular lo que es el tiempo de ejecución. ¿En qué tiempo vamos a culminar este ítem? Algo que me olvidaba, creo, voy a disculpar. Este ítem tiene unidad de medida en metros cuadrados. También podemos hacerlo en metros lineales. Y de acuerdo a eso tendríamos otros rendimientos, ¿no? Pero en este caso estamos calculando en metros cuadrados. Vamos a pasar al cómputo de rendimiento y materiales de lo que es este ítem. Como estamos observando, tenemos ahí lo que es nuestro ítem número 2, que es el replanteo y trazado, unidad en metros cuadrados, y tenemos el formato de nuestros cómputos métricos. Y para lo cual, primeramente, hallamos lo que es el área de la construcción. Y el área de la construcción, en este ejemplo, estoy trabajando con estos esquemas. Planito. Aquí podemos ver todo lo que es el área de la construcción. Y posteriormente tenemos que ir calculando también lo que es el área que vamos a ir replanteando, solo el área neto que vamos a ir replanteando, ¿no? Que serían la parte de las zapatas y también lo que son los cimientos. Aquí tenemos de lo que es la parte de cimientos. Vamos a ir este gráfico. Como estarán observando, aquí en el eje A, tenemos aquí un área de replanteo. También en esta parte, otra área de replanteo. Y las mismas estoy señalando aquí en la tablita de nuestros cómputos métricos. El eje A entre el eje 1 y 2, el eje A entre 1 y 6. Podemos observar el eje A entre 1 y 2 y el eje A entre 2 y 6. Y así sucesivamente estamos sacando, ¿no? De todos los áreas que tenemos aquí en este esquema sombreado. Tanto de los ejes horizontales, que sería el eje A, B, C, D, E y F, y también de los ejes verticales, que serían los ejes del 1 al 6. Y todo eso está detallado aquí. Calculamos lo que es el área total a replantear. Y por último, tendríamos también lo que es el área total a replantear en metros cuadrados, ¿no? ¿Qué está aumentando aquí? El área de replanteo de las zapatas, que está aquí, esta parte. Área de las zapatas. De igual manera, aquí tengo mis zapatas con sus respectivas dimensiones y estoy cuantificando cuánto es la superficie. Este es un zapata tipo 1, este es lo propio, zapata tipo 1, zapata tipo 1, este es mi zapata tipo 2 y estas otras son zapatas tipo 3.
que tienen, la zapata tipo 1 tiene un ancho de 0,55 por una longitud de lo que es 0,90, que sería una zapata medianera, ¿no? En los tres casos tenemos unas zapatas medianeras. Ahora, en el caso del zapata número 2 tenemos una zapata céntrica, y en el caso de las zapatas tipo 3 también tenemos zapatas céntricas, es decir, que no existe colindante a este lado, ¿no? Y de acuerdo a eso, por la cantidad de zapatas que tengo de cada tipo, como estábamos hablando del tipo de zapata 1, tengo 3 unidades, 3 zapatas. El 2 tengo uno solo, y el zapata tipo 3 tengo 2, 3, 4, 5. Y las mismas estoy poniendo aquí en la planilla. Zapata tipo 1, 3 unidades, zapata 2, 1, y la zapata 3 que son 5. Y sus respectivas dimensiones tengo el área. Ahora, para el área total de replanteo sería la sumatoria tanto del replanteo de las zapatas y el replanteo de lo que es de los cimientos. Y lo propio puedo sacar lo que es la longitud al replantear simplemente con la sumatoria de estas dimensiones de longitud. Entonces también tendría el área total a replantear y la longitud total a replantear. Y es lo que tienen que hacer ustedes, lo propio de acuerdo a sus planos, en la parte de cómputos métricos del ítem número 2. Ahora, en estas siguientes hojas solo tengo, como la vamos a observar, solo tengo lo que son mis esquemas. Y así tienen que ir detallando, ¿no? Ustedes de cada cuantificación de cómputos métricos que estén haciendo ustedes, tienen que ir detallando a qué parte se refiere esa cuantificación, esa medida, esas zapatas, qué tipo tienen, qué dimensiones. Todo eso ustedes lo van a ir sacando de sus planos. Ahora, solo eso sería en la parte de cómputos métricos. Ahora, el rendimiento de materiales, como ya habíamos mencionado anteriormente, tenemos madera, yeso, clavos y alambre de amarre. Ahora, de acuerdo a los cómputos métricos que hice, necesito un total de 21 caballetes. Lo propio, tengo mi esquema más abajo. Tengo mi esquema. Eso, la cantidad total de caballetes que voy a necesitar, sin considerar de qué dimensiones van a ser. Eso solo para cuantificar lo que son el número de estacas que necesito. Por ejemplo, para cada estaca para cada caballete necesito 2 estacas, ¿no es cierto? Entonces, como ya dijimos, tenemos un total de 21 caballetes. Y entonces necesitamos multiplicado por 2, como dijimos, cada caballete necesita 2 estacas, multiplicado por 2, necesitamos 42 estacas. Que eso va a ser de las mismas dimensiones todas las estacas, ¿no? Estamos considerando que es un terreno plano, no estamos considerando que es un terreno inclinado, nada. Entonces nos va a servir de las mismas dimensiones para todos. Entonces, aplicando lo que es nuestra fórmula de la anterior clase, con sus respectivos conversiones, tenemos la cantidad de estacas con sus secciones de 2 pulgadas por 2 pulgadas y una longitud de 0,60. Y tenemos un cálculo de 27.56 pie cuadrado tablar. Y lo propio tenemos para los diferentes tipos, como les decía. Esta longitud de tabla va a ser variable de acuerdo a la longitud que ustedes necesiten replantear en ese caso. Ahora, vamos a ver, aquí podemos observar la línea verde que estoy trazando. Ahí tengo que replantear una zapata y también casi muy cerca tengo lo que es un cimiento. Entonces, para no estar poniendo 2 estacas tranquilamente, puedo usar que abarque todo eso, ¿no? Y de acuerdo a eso, de acuerdo a las dimensiones de zapatas que tengo, estoy definiendo yo mis caballetes de qué longitudes va a ser su tabla de superior.
Y aquí he puesto un esquema. De este color tiene una longitud de 1 metro y tengo una cantidad de 5 unidades, 5 caballetes con esa longitud. Ahora este otro de verde tengo 1.4 y el número de caballetes de esa dimensión son 3, 0.49, 0.82, 0.62. Entonces, de acuerdo a eso, con la cantidad de tablones que necesito con esas longitudes, estoy realizando lo que son los cálculos de área de madera que necesito, ¿no? Para una tabla de longitud de 1 metro, para una longitud de 1.4, de 0.4, de 0.8, de 0.6 y sus respectivas cantidades. Y estoy sacando lo que es el insumo neto que necesito para cumplir este ítem. Entonces, posteriormente también necesitamos considerar nosotros lo que son las pérdidas. Entonces, ya con las pérdidas tendríamos un insumo de 58.46 pie cuadrado tablar. Y eso sería de la parte de la madera, ¿no? No sé si se logra ver a la parte de atrás, ¿me confirman, por favor? ¿Todavía no? No se ve bien. ¿No se ve? Ahí logra observación, tampoco. Ya, bien, entonces tendríamos ya lo que es el insumo necesario para de madera que necesitamos para este ítem, pero tenemos una superficie de cómputos métricos de 16.76 metros cuadrados, que es el área a replantear. Entonces tenemos un insumo por metro cuadrado que sería el rendimiento de la madera que tenemos para este ítem, que sería de 3.49 pie cuadrado tablar por metro cuadrado de replanteo. Y lo propio tenemos lo que son la cantidad de clavos que necesitamos. Les había dicho que para cada caballete, aquí arriba tenemos, en cada nudo necesitamos 2 clavos, según nuestro esquema. Entonces, para cada caballete necesitaríamos lo que son 4 clavos, más 5 clavos que nos van a servir para replantear lo que son los bordes de los cimientos, los bordes de los sobrecimientos y el eje. Más esos 5 clavos necesitamos 9 clavos por caballete. Y con el total de caballetes que tenemos necesitamos 189 clavos. Entonces, de igual manera tenemos lo que son la cantidad, por ejemplo, el clavo, nosotros no compramos por la cantidad de clavos, ¿no? Compramos por kilogramo. Entonces calculamos 1 kilogramo de clavo de esas dimensiones tiene 414 clavos, y entonces por regla de 3 simple podemos sacar cuántos clavos necesitamos. Y con una pérdida del 5% tenemos 0.48 kilogramos de clavo necesario. Ahora, y lo propio calculamos el rendimiento nosotros por metro cuadrado, ¿no? Que sería en este caso 0.03 kilogramos por metro cuadrado. Nosotros siempre tenemos que sacar el insumo necesario de acuerdo a la unidad de medida que tenemos en ese ítem. Entonces, tenemos por metro cuadrado el rendimiento. También necesitaremos lo que es el hilo de tanza, que sería, que también se conoce como lienzo, ¿no? Muchos de ustedes deben conocer. Entonces, para eso tenía lo que es mi longitud total de replanteo que tenía. Por los 5 veces que necesito, que sería el borde de cimiento, los bordes de cimiento, los bordes de sobrecimiento y el eje. Necesitaría 5 veces esa longitud, lo que es el hilo de taza.
Entonces, de igual manera, tengo un rendimiento de 15.87 metros lineales por cada metro cuadrado replanteado en este caso. Que esto no es nada más que el insumo neto, estamos calculando metros lineales, que sería 266.05 dividido a lo que es el área a replantear que tengo, ¿cierto? Eso tengo en cómputos métricos. Ahí dice rendimiento de material. Aquí podemos observar, ¿no? El área replanteado. Y es de 16.76 metros cuadrados. Y posteriormente también realizamos el cálculo del rendimiento del yeso, ¿no? Para este caso estoy sacando directamente un rendimiento, estoy considerando un rendimiento por metro lineal que es 0.2 kilogramos por metro lineal. Y como les iba diciendo anteriormente, siempre tenemos que llevar a la unidad de medida que tenemos en el ítem. Entonces, para lo cual tenemos haciendo por la longitud total, necesitamos 53.21 kilogramos. Lo propio, podemos, el yeso nosotros compramos por bolsa, no compramos por kilo. Entonces, para lo cual estoy haciendo aquí el trazado, perdón, el yeso para el trazado que tengo 3.17 kilogramos por metro cuadrado. Y lo propio va a ser equivalente a 3 bolsas, 2.1 bolsas, pero ya lo redondeamos a 3 bolsas. 3 bolsas de yeso necesario para este ítem. Y lo propio, el alambre de amarre que estoy sacando directamente del libro de presupuestos y construcciones, que nos indica en un replanteo por metro cuadrado que es 0.02 kilogramos por metro cuadrado. Y al final podemos poner nosotros el resumen de todo el rendimiento de materiales que tenemos y el resumen de la cantidad total de materiales que necesitamos para concluir este ítem. Y lo propio tenemos lo que es el rendimiento de mano de obra. De aquí del libro de presupuestos y construcciones tenemos que para el replanteo del trazado en superficie, el albañil, alarife y el topógrafo tienen un rendimiento de 0.02 horas por metro cuadrado. Entonces, de acuerdo a eso, también podemos sacar nosotros lo que es la cantidad de horas que vamos a demorar para cumplir este ítem, ¿no? Y posteriormente el número de días que necesitamos para cumplir este ítem. Decimos que un metro cuadrado, de acuerdo al rendimiento de mano de obra, un metro cuadrado se lo realiza en 0.02 horas. Entonces, ¿en cuántas horas vamos a realizar lo que es el 66 metros cuadrados? Entonces, tenemos lo que es 1.32 horas que se requiere para realizar este ítem. Y también sabemos que la jornada laboral es de 8 horas, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tendríamos un 0.2 días, pero lo estamos redondeando directamente a un día. Lo cual también tienen que hacerlo ustedes en sus cálculos, ¿no? En el anterior ítem no habíamos realizado lo que es este rendimiento de mano de obra, por lo que era en global. Y lo propio tengo aquí mis respectivas esquemas bien detallados, y de la misma manera tienen que hacer ustedes para su presentación de este ítem. ¿Alguna duda sobre este ítem? Para ir pasando lo que es al siguiente ítem, por favor. Nos va a pisar el tiempo. ¿Tienen dudas, preguntas sobre el anterior ítem? ¿Cuántos ítems son? Bien, no habiendo dudas, pasamos al siguiente ítem, lo que es la excavación para fundaciones, cimientos y alcantarillado, que tiene una unidad de medida en metros cúbicos. La excavación, nosotros necesitamos efectuar lo que son para las zapatas aisladas,
zapatas cosidas en caso de que tengamos en nuestro plano, cimentaciones, tanques cisternas y las secciones correspondientes lo que son para las instalaciones ¿Qué sanitarias. oso, Will? Entonces, existen diferentes tipos de excavación, ¿no? Dentro de las cuales tenemos la excavación común, tenemos la excavación en terreno semiduro, excavación en roca, excavación con traspaleo y excavación con agotamiento y entibado. ¿Qué es la excavación común? Es la excavación que realizamos en excavaciones de terrenos blandos con una altura de excavación no mayor a 2 metros, lo cual un obrero tranquilamente puede botar con la pala lo que es al exterior, ¿no? Para eso nosotros tenemos este tipo de excavación. Y el otro tipo de excavación sería el terreno semiduro, que se puede ejecutar manualmente o también con el uso de maquinarias. También tenemos lo que es la excavación en rocas o piedras grandes. Para eso, en caso de que la maquinaria no pueda remover estas rocas porque son de gran tamaño, entonces se puede ejecutar lo que es con explosivos, pero se debe analizar anteriormente lo que es el suelo, ¿no?, que tenemos para evitar problemas, el estudio de suelos. Y tenemos lo que es la excavación con traspaleo. Cuando ya tengamos una excavación lo que es mayor a 2 metros, necesitamos excavar por tramos. Es decir, esta altura va a ser menor a 2 metros y esta otra altura va a ser menor a 2 metros. Y como les indicaba anteriormente, que un obrero puede palear tranquilamente al exterior. Eso se refiere a la excavación con traspaleo. Ahora, también tenemos lo que es la excavación con agotamiento y entibado. Agotamiento se refiere a la extracción del agua que tenemos, en este caso, para realizar este tipo de excavación tenemos un nivel freático elevado. Entonces, para bombear lo que es esa agua necesitamos una bomba y también necesitamos generar una zanja al interior, ¿no?, para que tenga una succión. Y entonces también ponemos lo que son el entibado para, como estarán observando, ya son alturas ya considerables. Y entonces, para evitar lo que es el deslizamiento del lateral de esta parte, ponemos nosotros lo que es el entibado. Y también sacamos por traspaleo, ¿no?, con unas alturas menores a 2 metros. Aquí también podemos observar algunas recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta lo que es para realizar las excavaciones. Se deben alejar todos los objetos cerca a la excavación que vamos a realizar para evitar que se caigan encima de los obreros que van a ir trabajando en la misma. Y también el material excavado se debe colocar en una distancia mayor a los 60 centímetros, en este caso, no es 60 metros por si acaso, mayor a los 0.6 metros, para evitar que el mismo material se vuelva a entrar, ¿no?, a nuestras zanjas. Y en unas alturas mayores es necesario ya la utilización de escaleras para ingresar. Aquí podemos observar la excavación en suelo firme o arcilloso. Como estamos observando en estas imágenes, tenemos una excavación casi exactos, con las mismas dimensiones que vamos a requerir para nosotros construir nuestras zapatas. Este tipo de excavaciones se la puede hacer en suelo firme, que es arcilloso, que no se cae fácilmente, ¿no? Y en las mismas no se requiere lo que es el encofrado de las zapatas. Pues, ya más después vamos a entrar a esa parte. Ahora también tenemos lo que son las excavaciones con vigas de cimentación y también las excavaciones para instalaciones sanitarias, como les mencionaba anteriormente. Y también si tenemos en nuestra obra lo que es
tanque cisterna, de igual manera tenemos que realizar la excavación en este ítem, ¿no? Y si no me equivoco, todos ustedes tienen tanques cisternas. También necesitamos conocer nosotros los niveles. Voy a corregir. Los niveles que tenemos en el terreno. Podemos tener nivel de terreno natural, nivel de piso terminado, nivel de relleno, nivel de falso piso y los siguientes que tenemos, ¿no? Que pueden ustedes observar. Y de igual manera les voy a subir estas diapositivas, lo que es el Classroom, y van a poder leer. Para no demorar, continuamos. Ahora, también es necesario considerar lo que es el factor de esponjamiento que va a haber después de la excavación, ¿no? Ustedes saben muy bien que una vez excavado, el terreno aumenta de volumen. Y ahí podemos observar algunos factores de esponjamiento para diferentes materiales que tenemos. Y la fórmula de la misma forma, tenemos un resumen de ítems. En este ítem, especificaciones técnicas con todo lo que indica, cómputos métricos. ¿Qué vamos a hacer en los cómputos métricos? Volumen de excavación, zapatas, cimientos, tanque cisterna y etcétera, lo que tengan. Y en la parte de rendimiento ustedes van a, en este caso, si hablamos cerrado, no requerimos materiales para concluir este ítem. Entonces solo tendríamos lo que es el rendimiento de mano de obra. Ya, vamos a pasar el siguiente ítem más con la parte teórica y posteriormente vamos a ver los cómputos métricos y rendimientos de los dos ítems seguidos de igual manera. El siguiente ítem que sería el relleno y compactación de tierra. Cuando nosotros hemos excavado nuestras zapatas, tenemos lo que es la columna, y entonces la otra parte que estaría encima ya de nuestras zapatas necesitamos rellenar. Y a eso se refiere este ítem. Es el proceso de rellenar la zona excavada alrededor de una cimentación o estructura. El material de relleno puede ser el mismo material que hemos ido extrayendo en la excavación, o podemos utilizar unos bancos de préstamo con otro material, ¿no? Que en caso de que no tengamos un material bueno, entonces podemos recurrir a bancos de préstamo. Y también tenemos lo que son, lo que se debe considerar para realizar este ítem, ¿no? Es importante realizar una buena compactación. Debemos ir compactando por capas para conseguir nosotros una buena compactación, ¿no? Como dicen. Luego de los trabajos de relleno, nivelación y compactación, se procederá a iniciar el vaciado del falso piso, que serían los solados que vamos a ir viendo posteriormente. De igual manera, en el resumen, en estos ítems tendríamos las especificaciones técnicas, cómputos métricos, que van a ir calculando ustedes el volumen de relleno y compactación de tierra. Y el rendimiento también, solo el rendimiento de mano de obra, porque no requerimos material. En caso de requerir de bancos de préstamo, sí requeriríamos, pero en este caso no lo estamos considerando. ¿Alguna duda hasta esa parte? Para pasar a los cómputos métricos y rendimientos. ¿Dudas, consultas, compañeros? Bien, pasando entonces a los cómputos métricos de lo que es la parte de excavación para fundaciones, cimientos, nosotros necesitamos, siempre nos vamos inicialmente a nuestros planos. De acuerdo a los planos que tengamos, a los detalles constructivos que tengamos, vamos a tener nosotros qué profundidades y qué anchos y en qué longitudes necesitamos realizar estas excavaciones. En este caso, de acuerdo a mi detalle constructivo, mi zapata está a, no sé si logran observar,
aquí me indica 0.7 metros. Y más abajo tengo otros detalles de igual manera, de la parte de mis zapatas. De igual manera aquí está cortado, ¿no? O podemos ir a nuestros planos en AutoCAD. Tenemos una altura de zapata nosotros de 0.4 si no me equivoco, ¿verdad? Y este es de 0.70. Entonces nosotros necesitamos excavar para la parte de las zapatas todo ese, y vamos a ir excavando hasta el nivel de suelo natural que tenemos, que sería hasta esta parte. Y para eso nosotros teníamos el detalles de los diferentes niveles que tenemos en la construcción, ¿no? Entonces todo este área tenemos que ir nosotros excavando en las zonas de las diferentes zapatas. Todas las zapatas están a la misma profundidad. Lo único que está cambiando, como ya vimos en los anteriores ítems, que tenía 3 tipos de zapatas, ¿no? ¿Si se recuerdan? Bien. Entonces, aquí está. 0.30 es la altura de mis zapatas. Y entonces, de igual manera, necesitamos calcular el volumen de excavación que existirá en la parte de zapatos, ¿no? Aquí tenemos el zapata tipo 1, que tenemos cantidad 3, zapata tipo 2, 1, zapata tipo 3, 5. Y esto sería lo que es las dimensiones en planta y la profundidad a excavar. 0.70 más 0.30 tendríamos una profundidad de excavar de 1 metro. ¿Se entiende, no? Y calculamos nosotros lo que es el volumen de para cada zapata de cada tipo, ¿no? Entonces, por la cantidad de zapatas nosotros tendríamos un volumen total de ese tipo de zapatas, y con la sumatoria tenemos nosotros un volumen total en metros cúbicos de excavación solo del sector de zapatas. Como pueden observar aquí en mis esquemas igual, todo eso necesitamos nosotros excavar, ¿no? Toda la parte de los zapatos. Y posteriormente también necesitamos excavar lo que es para las cimentaciones. ¿Y qué altura tienen mis cimentaciones? De igual manera aquí en mi esquema puedo observar que desde el nivel de terreno natural, que es 0,0, tengo una profundidad de 0.4 metros, porque no se logra observar ahí. Entonces, como pueden observar, tengo que excavar exactamente la misma altura de mi cimentación, de 0.40. Y lo propio, de acuerdo a lo que llaman, de acuerdo a sus esquemas, calculan igual lo que son sus áreas de excavación, y con su profundidad de excavación tendríamos lo que es el volumen. De igual manera tengo el eje A, eje B, eje C, eje D, eje E y eje F. De lo propio a lo vertical, eje 1, 2, 3 hasta el 6. Y tengo todo eso, esos volúmenes detallados aquí en esta planilla por ejes. Entonces tendríamos un volumen total de 4.81 volumen a excavar en la zona de los cimientos, y un total de terreno a excavar que sería 9.55 metros cúbicos. ¿Se entiende la parte cómo estoy considerando estos esquemas, no? ¿Alguien que no haya entendido tal vez? Y así, de esa misma manera, tienen que ir ustedes detallando sus respectivas cuantificaciones que van a realizar en este ítem, respaldando siempre con sus esquemas, ¿no? Ahora, a la parte de rendimientos, como ya les había mencionado, nosotros no tenemos en este ítem materiales.
Entonces, ustedes solamente van a calcular lo que es el rendimiento de mano de obra para los diferentes tipos de excavación que tenemos. Estos rendimientos de mano de obra lo he ido extrayendo del libro de presupuestos y construcciones 2022, y ustedes pueden utilizar igual cualquiera. Les he subido igual que al Entonces tengo el rendimiento de mano de obra, y entonces ustedes tienen que ir calculando el tiempo de ejecución necesario para concluir este ítem, para cada caso de excavación. ¿Se entiende, no? Eso es lo único que tienen que hacer en la parte de rendimientos del ítem número 3, que sería excavación. ¿Alguna duda sobre este ítem? Como habrán visto, estos ítems, tanto el replanteo, excavación y también lo que es el relleno, son netamente cortos. Y no creo que demore mucho en realizar estos ítems. Ahora, lo propio tenemos nosotros los cómputos métricos del ítem 4, que sería relleno y compactación de la tierra. Como ya habíamos mencionado en la parte teórica, necesitamos nosotros rellenar las zonas excavadas. Por ejemplo, la zapata nosotros hemos excavado toda esa profundidad. Una vez ya construido la zapata, nosotros necesitamos volver a rellenar esas áreas achuradas que tenemos de cada zapata. Y solo estoy realizando eso aquí, ¿no? De acuerdo a las secciones, a las longitudes que tengo de las zapatas. Y estoy al tipo de, tengo 3 tipos de zapatas. Para cada zapata tengo lo que son los volúmenes de relleno. Pero ustedes tienen que considerar que esta parte ya está rellenado, lo que es con hormigón. Este ítem se lo realiza después de la ejecución de las columnas, ¿no? Por si acaso, pero nosotros lo estamos realizando en el módulo de movimiento de tierras. Pero el relleno se realiza después de la construcción de las columnas. Entonces, necesitamos ir restando a este volumen de acuerdo a la sección de columnas que tengo y la profundidad que teníamos hasta esta parte, que era 0.70. Y entonces tengo unos volúmenes que tengo que ir restando, porque este volumen ya no vamos a ir rellenando, porque ya está ocupado por la columna. Entonces estoy poniendo aquí por el signo negativo. Y entonces tengo el volumen total a rellenar en el sector de las zapatas. Ahora, también vamos a tener relleno en el sector de los cimientos, pero en este caso, como ya hemos visto en la parte del ítem número 3, nuestra excavación ha sido exactamente la misma profundidad de la altura de nuestro cimiento. Entonces no va a haber terreno a rellenar en este caso. Cabe recalcar, ¿no?, que en estos ítems de excavación hemos considerado nosotros un terreno de suelo firme, que es arcilloso. Entonces estamos considerando como si hubiéramos excavado exactamente la misma forma que necesitamos nosotros vaciar los cimientos. En ese caso no estamos considerando nosotros área de relleno. En el caso de este ejemplo, ¿no? Por eso aquí estoy recalcando igual esto. Pero en el caso de otros, sí vamos a tener terreno a rellenar, en el caso de ustedes, por ejemplo, en sus planos. Y esos rellenos igual siempre estoy respaldando con mis esquemas que tengo de acuerdo a mis planos. Tendríamos en vista en planta, solo se rellenaría lo que está achurado con azul, porque ya hemos dicho que la parte central ya está ocupada por la columna. Y necesitamos cuantificar eso, ¿no? ¿Qué volumen de relleno vamos a tener en esto?
Ahora, aquí estoy poniendo otro ejemplo, que no es el caso de este ejemplo que estamos realizando, donde sí existirán terreno a rellenar en la parte, en el sector de los cimientos. Como estarán observando, más aquí abajo tengo mis detalles de cimientos. Tengo 3 tipos de cimientos. Entonces, mi profundidad de excavación era todo esto. Una vez ya construido lo que es los cimientos, solo me hace falta rellenar lo que es el área achurada con azul. Estoy achurando con rojo en este caso. Y de la misma forma ustedes van a tener lo que es el volumen a rellenar en el sector de los cimientos, ¿no? Y de acuerdo a eso, a estos detalles constructivos que tengo, también estoy detallando qué sectores son a replantear. Esta parte de lo que estoy achurando con negro, de igual manera ya estará ocupado lo que es por el sobrecimiento. Y entonces ya no es necesario rellenar en esa parte. Por eso solo estamos rellenando estas áreas achuradas que tenemos, que está fuera de los límites del sobrecimiento, ¿no? Y de la misma manera tienen que ir cuantificando ustedes de acuerdo a sus planos todo el volumen de relleno que van a tener. En este caso del ejemplo que hemos cuantificado más arriba, solo tenemos de la parte de las zapatas que tenemos un volumen de 2.93 metros cúbicos de terreno a rellenar. Y con esto nosotros podemos pasar de igual manera a los rendimientos. Y en este caso de igual manera no tenemos materiales, solo sería el rendimiento de mano de obra. Estamos considerando 3 tipos de rellenos. En el tipo 1, relleno compactado con maquinaria. El 2, relleno y compactado de tierra. Y 3, relleno de material de drenaje. Y en esos 3 casos tienen que hacerlo igual ustedes lo que es el rendimiento de mano de obra, que sería el tiempo de ejecución. El tiempo que necesitan ustedes para cada tipo de excavación para completar este ítem. ¿Alguna duda hasta el ítem número 4? Compañero, yo tengo una duda. Sí, adelante. Del esquema de los cimientos, ¿en qué caso habría esa zona roja que dijiste que se tenía que rellenar? Como hemos observado aquí en nuestro esquema, en el otro ejemplo que les estoy poniendo, que sí va a existir relleno en la parte de los cimientos. Nosotros hemos realizado una excavación que sería en este caso de 1.1 metros. Podemos observar aquí nivel de fundación. Tenemos menos 1 metro y hasta el nivel de terreno natural que sería 0,0 tendríamos 1.1 metros. Hemos excavado una profundidad de 1.1 metros. Posteriormente se ha ido construyendo un cimiento que tiene una altura de 0.80. Sobre eso hemos ido también construyendo nosotros lo que es nuestro sobrecimiento, que es solo esta parte, hasta ahí. Pero nosotros teníamos la excavación, todo esto. Entonces el volumen que ya está ocupando el cimiento, sobre cimiento, ya está ocupado. Pero necesitamos rellenar nosotros con el suelo excavado o material de préstamo este volumen que falta rellenar. Y eso ustedes, de acuerdo a los detalles de sus cimientos que tengan, van a ir definiendo, ¿no? Todo lo que es esta parte. A ver. Vamos a ver otro ejemplo, si no se logra. Ustedes en su plano de fundaciones o cimientos tienen sus detalles de sus cimientos y sus sobrecimientos. Por ejemplo, aquí estamos indicando con corte A, corte B,
Y aquí en plano en planta podemos ver en qué parte se encuentra el corte A y el corte B y seguidamente los siguientes cortes que tenemos, ¿no? También tenemos en este caso lo que son vigas de cimentación. Y entonces, de acuerdo a eso, por ejemplo, en el caso del corte A, nosotros vamos a ir excavando todo eso. Pero ya una vez ya construido lo que es nuestros cimientos y sobre cimientos, necesitamos rellenar esta sección. Y entonces, de acuerdo a eso, ustedes, de acuerdo a sus planos, van a tener secciones a rellenar y con sus respectivas profundidades. Por ejemplo, en este caso, la profundidad de relleno es de 0,40 metros. Lo propio en estas otras secciones de cimiento. ¿Se entendió, no? Bien. ¿Alguna duda más sobre estos, sobre el módulo de lo que es movimiento de tierras? Como les iba mencionando ya, de igual manera solo tienen que ser las especificaciones, cómputos métricos que van a calcular el volumen total de relleno y compactación de tierra, y también van a ir calculando lo que es el rendimiento de mano de obra para los tres tipos de relleno que les he ido mostrando en la parte de rendimiento de materiales. Eso, ¿no? ¿Alguna duda, compañeros, para que pasemos a la parte de lo que es las zapatas? ¿Dudas, consultas? Bien, pasemos entonces lo que es el siguiente ítem. Que en este caso ya estamos pasando lo que es al módulo de obra gruesa. Como pueden observar en el título, un primer ítem dentro del módulo de obra gruesa tenemos lo que son las zapatas corridas o aisladas de hormigón armado. La misma tenemos una medición en metros cúbicos. Tenemos diferentes tipos de zapatas, ¿no? Como estamos poniendo en el título del ítem, zapatas corridas o aisladas, pero también tenemos otros tipos de zapatas o fundaciones en este caso. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que son las zapatas aisladas, que se usa generalmente en estructuras pequeñas, ¿no? Y el respectivo detalle que tenemos para su construcción. Tenemos que tener siempre en cuenta un recubrimiento de 7.5 centímetros en el caso de este ejemplo, pero se puede considerar para zapatas un recubrimiento hasta de 5 centímetros, pero no menor a eso. También necesitamos nosotros un solado. En el caso de este ejemplo tenemos un solado de 5 centímetros. Eso ustedes van a realizarlo de acuerdo a sus planos o las especificaciones técnicas que están haciendo ustedes. Algunos parámetros nosotros tenemos en nuestros planos, como decir, detalles de las zapatas van a tener unas dimensiones de cuánto es el solado, las alturas de zapatas, y también tienen algunos detalles constructivos como ser la resistencia característica del hormigón que va a tener la zapata, etcétera, etcétera, en la parte de los planos. En caso de que no tengan ustedes detallados esas, por ejemplo, la resistencia característica del hormigón, o en otros casos lo que es la dosificación, ustedes tienen que ir poniendo en sus especificaciones técnicas. Como ya les dije a un principio, en esta materia nosotros escribimos lo que es nuestras especificaciones técnicas. Tienen que ir poniendo todos esos detalles necesarios que van a ir considerando en la parte de sus cálculos, ¿no? También tenemos lo que son las zapatas combinadas.
las zapatas, los gráficos, ahí está. Tenemos lo que son las zapatas combinadas. ¿Cuándo se utiliza lo que son las zapatas combinadas? Cuando en un inicio nosotros planteamos unas zapatas aisladas, pero la sección calculada necesaria para esa zapata, existiendo una columna muy cercana, se traslapan uno encima del otro, pero la misma no debe existir. Entonces, en esos casos se considera directamente una zapata combinada que va a resistir lo que es 2 o más columnas, de acuerdo a sus planos. También tenemos nosotros lo que son las zapatas agiostrada, que son con vigas de cimentación, vigas de conexión, o como en este gráfico, también se conoce como viga de atado. Se conoce por diferentes nombres, ¿no? Viga de cimentación, vigas de conexión, viga de atado, vigas de agiostre. Y la misma se usa cuando tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos una zapata medianera. Entonces, ustedes ya seguramente tienen la parte de fundaciones, las presiones van a tener un esfuerzo de hueco. Para contrarrestar la misma, nosotros necesitamos una viga de conexión. Como este es el detalle de armado que tenemos también aquí, en el caso de este ejemplo. Eso ya ustedes lo ven en sus planos, ¿no? También tenemos lo que son las zapatas, las losas de cimentación. Estas losas de cimentación se utilizan más que todo en estructuras de gran envergadura, estructuras grandes, y en suelos que tienen poca resistencia portante. Entonces, en ese caso, nosotros podemos utilizar lo que son las losas de fundación o losas de cimentación, que como estamos viendo aquí. Y también tendríamos lo que son las zapatas continuas o cimiento corrido. Las zapatas escalonadas, zapatas trapezoidales, como podemos observar en estos gráficos. Existen todos esos diferentes zapatos, ¿no? También podemos observar aquí que tenemos un muro corrido. Aquí en esta parte tenemos una zapata medianera, tenemos una zapata esquinera, una zapata combinada. Tenemos ahí también viga flotante, zapata aislada. Aquí en esta parte tenemos también una zapata corrida o cimiento corrido. De igual manera tenemos lo que son las losas de fundación o placas. También está otro tipo que es emparrillado. Y para fundaciones profundas tenemos lo que son con pilotes, ya sea prefabricados o con pilotes construidos en sitio. En este gráfico también podemos observar los diferentes zapatas, ¿no? Zapatas centrada o céntrica, zapata medianera, zapata esquinera. De igual manera en los gráficos de abajo. Y todos esos tipos de zapatas ustedes van a ir teniendo en sus planos, ¿no? Tienen que ir revisando. Ahora, criterios que se debe tener en cuenta para construir lo que son las fundaciones. Primero, es necesario considerar cuál es la resistencia la resistencia portante del suelo que tiene. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que ir calculando lo que es la profundidad de fundación que va a estar. En caso de que no tenga una buena resistencia a lo que es el suelo, podemos tener lo que son asentamientos diferenciales. Y la misma va a provocar unas fallas graves lo que es a nuestra estructura. También se debe seguir a pie de letra lo que son todas las dimensiones que indican en los planos para la construcción, ya que las mismas han sido las mismas dimensiones, profundidades de fundación, por ejemplo, han sido ya designadas después de un estudio de suelos y el cálculo respectivo, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener muy en cuenta lo que son la parte de construcción, de proceso constructivo. Ahora, la parte superior de la zapata debería estar mayor
debería tener una profundidad mayor a 0.40 metros. ¿Esto para qué? Para que no nos interfiera en la parte de nuestras instalaciones sanitarias. Además, siempre tiene que estar protegido lo que es con un recubrimiento. Y para tener ese recubrimiento nosotros podemos poner dados de concreto, como se puede observar en este caso. Aquí nos dice 7.5 centímetros de recubrimiento y 5 centímetros de solados de concreto pobre. Los mismos detalles ustedes van a tener en sus planos. De igual manera, debe tener un recubrimiento, lo que es vista en planta, ¿no? Debe tener un recubrimiento aquí y también aquí en la parte de arriba tenemos un detalle más cerca, que bueno, quizás lo está viendo. Y también es muy necesario considerar ese recubrimiento lateral de nuestros zapatos. Aquí podemos ver también lo que es el vaciado del solado inicialmente, antes de plantar una zapata. Posteriormente al solado se coloca lo que es la parrilla de nuestra zapata. ¿Con qué? Considerando siempre el recubrimiento que lo vamos a completar, que vamos a tener colocando esos dados de concreto. También podemos tener vaciado con encofrado, y también en algunos casos podemos tener vaciado, como en el ejemplo de excavación que hemos realizado nosotros. Hemos dicho que vamos a excavar para la misma dimensión que tenemos de nuestra zapata. Entonces, en este caso no vamos a poner lo que es colocar el encofrado. Entonces, puede haber en algunas obras que se puede vaciar de esa manera, ¿no? Pero lo recomendable siempre es encofrar. En este caso de vaciado sin encofrado, estamos poniendo, se puede poner lo que es nylon o hule. ¿Para qué? Para que nuestro hormigón fresco, a la hora de vertir a las zapatas, no se contaminen con lo que es con la tierra que va a estar ahí, ¿no? Y aparte de eso, para mantener lo que es la humedad que tiene nuestro hormigón, porque si va a estar así en tierra, sin un aislamiento de, por ejemplo en este caso del nylon, se lo va a ir absorbiendo lo que es la humedad del hormigón, la tierra. Entonces no vamos a tener lo que es la resistencia necesaria que debemos tener. Porque ustedes saben muy bien que para eso nosotros ponemos una relación agua-cemento para obtener una resistencia. Entonces para eso es muy necesario colocar esto, ¿no? Y como estarán observando al fondo, también tenemos lo que es el solado de hormigón pobre. Algunas otras recomendaciones más, que la separación de estribos que va a tener también dentro de lo que es el volumen de nuestra zapata. En este caso estamos considerando un de 10 centímetros. Y aparte, primeramente se va a poner lo que es la parrilla de nuestras zapatas. Posteriormente se va a poner el acero de nuestras columnas. Y entonces se va a vaciar en este ítem todo este volumen de hormigón de zapata que tenemos. Posteriormente, ya en el ítem de columnas, vamos a plantar también lo que son nuestras columnas. Entonces va a existir aquí una punta fría, ¿no? Para lo cual es recomendable picar esa parte para que tenga una buena unión entre el hormigón de la zapata y las columnas. Y también se debe considerar que no debe existir un estribo justo en el borde de la unión. Preferiblemente debería estar un estribo a 5 centímetros debajo del nivel de nuestra zapata que tenemos, de la parte superior de nuestra zapata.
Y también podemos observar aquí en este gráfico el recubrimiento que tenemos que mantener, ¿no? El recubrimiento con los dados y también el recubrimiento lateral. De la misma forma estamos poniendo esos dados de concreto. Es muy importante esto del recubrimiento. Por si acaso no se considera como recubrimiento el solado que se pone anteriormente. Sobre el solado recién va a estar el recubrimiento, que va a estar de acuerdo a lo que indican sus planos, pero sobre el solado. En algunos casos tendrán un recubrimiento de 7.5 metros, en algunos casos también tendrán un recubrimiento de 5 centímetros mínimo, que no puede ser menor a eso para fundaciones. Ahora, de igual manera tienen, aquí les he dejado un resumen del ítem número 5 que tienen que ir realizando. Especificaciones técnicas, cómputos métricos. ¿Qué va a estar en la parte de cómputos métricos? Van a calcular o cuantificar el volumen de hormigón de limpieza o solado que se va a requerir para las zapatas. De igual manera, el volumen de hormigón para las zapatas, ¿no? De hormigón armado. Y también tendrán que calcular lo que son los rendimientos, en este caso, de hormigón simple, que sería el solado, que van a calcular lo que es el rendimiento de cemento, arena, grava, agua. Y de igual manera, para las zapatas, cemento, arena, grava, agua. También tienen que cuantificar ustedes la cuantía de acero, ¿no? En la parte de rendimiento. Y posteriormente también tienen que ir realizando lo que es el tiempo de ejecución. ¿Qué tiempo vamos a requerir para desarrollar este ítem? ¿Alguna duda sobre esta parte? Para que pasemos a la parte de cómputos métricos y rendimientos de zapatas. ¿Dudas, consultas, compañeros? Ninguna, ¿no? Y posteriormente tendríamos lo que es los cómputos métricos de nuestro ítem número 5, que está ya dentro del módulo de obra gruesa. Zapata, cosidas y aisladas de hormigón armado, unidad de medición, metros cúbicos, y en el formato de presentación que tienen ustedes. Entonces, los volúmenes que ya del resumen que hemos visto ya en la parte de las diapositivas, en la parte de cómputos métricos, tienen que calcular el volumen total de solado, el volumen total de hormigón para las zapatas. En este caso tenemos lo que es el solado. Estamos usando, si se habrán dado cuenta, para la parte del replanteo teníamos ya igual estas dimensiones. Lo propio para la parte de excavación, porque las mismas secciones vistas en planta se han ido excavando. Lo único que ha ido variando en cada uno de esos ítems ha sido, por ejemplo, en la parte de replanteo solo teníamos áreas, entonces no teníamos una profundidad. En la parte de excavación nuestra profundidad era de un metro excavado. Ahora, en la parte de relleno, de igual manera, algunas cositas se ha ido modificando y casi lo propio. Y entonces, ahora para el solado, vamos a tener las mismas secciones vistas en planta. Lo único que va a variar va a ser, por ejemplo, en este caso, de acuerdo a nuestros detalles constructivos, tenemos un solado de una altura de 5 centímetros. Entonces, esa altura estoy detallando aquí en nuestra línea. Y posteriormente calculo el volumen total de solado que voy a requerir, ¿no? Y de la misma forma tengo el volumen de las zapatas. Y tengo la misma cantidad de zapatas con las mismas secciones vistas en planta. Y lo único que va a cambiar es la altura, que en este caso es de 0.3 metros. Entonces, de ese modo también ustedes pueden ir facilitándose, ¿no?, el trabajo que van a ir realizando en cada ítem.
Tenemos el volumen total de solado, 0.24 metros cúbicos, y el volumen total de hormigón para zapata, que sería 1.42 metros cúbicos. Y lo propio, en la parte de abajo estoy detallando mis esquemas con el solado, altura de zapatas, de acuerdo a mis detalles de niveles también, y también vista en planta los diferentes tipos de zapatas que tengo. Tengo tres tipos de zapatas, tres unidades de zapata tipo 1, los azules, una unidad de zapata tipo 2, que sería el rojo, y 5 zapatas del tipo número 3. Y todo eso estoy detallando en mis esquemas. Lo propio ustedes tienen que ir detallando, ¿no? De todo lo que están realizando ustedes. Ahora, la parte de cómputos métricos de las zapatas también es corta. Solo tienen que cuantificar los tipos de zapatos que tienen, cuántas zapatas tienen de esa cantidad, qué dimensiones, y calcular en volumen, los volúmenes totales tanto del solado y el hormigón para zapata. ¿Alguna duda en la parte de cómputos métricos de zapatas? Bien, posteriormente nosotros necesitamos calcular los rendimientos de materiales. En la zapata, ¿qué materiales vamos a tener? Vamos a tener hormigón. Y del hormigón tenemos que calcular la cantidad, el rendimiento de cemento, arena, grava y agua que vamos a requerir para ejecutar este ítem, y por cada metro cúbico de hormigón. Entonces, para esto, primeramente, ustedes van a ir sacando ya sea su dosificación o su resistencia característica del hormigón. Ustedes van a encontrar estas en sus planos. Vamos a ver en este caso, en el caso de este plano, aquí abajo tenemos lo que son especificaciones técnicas. Tenemos la fluencia del acero, la resistencia característica del hormigón para zapatas, columnas y escaleras, para cimientos, para sobrecimientos. En el caso de sobrecimientos tenemos una dosificación de 1 a 8, más el 25% de piedra manzana, que la misma va a ser, no debe ser menor a 3 pulgadas. Y tenemos algunos detalles más, ¿no? Por ejemplo, aquí recubrimientos. Losa aligerada tenemos 2 centímetros, no puede ser 20 centímetros. 2 centímetros de recubrimiento en losas aligeradas. Y en la parte de vigas y columnas tenemos un recubrimiento de 4 centímetros. Aquí tenemos lo que es nuestros detalles de zapata, el solado. Aquí tenemos la altura de solado que va a tener. Y posteriormente también, aquí estamos utilizando un subcimiento más, pero en el caso de ustedes no creo que tengan que cambiar eso. Y la altura de zapata que tiene es 0,60. Y de acuerdo a eso, ustedes van a tener varios detalles en sus planos, ¿no? Si no existiera algún detalle, ustedes tienen que ir escribiendo en sus especificaciones técnicas, porque no puede aparecer esto por arte de magia solo en la parte de rendimientos. En la parte de especificaciones técnicas también tienen que detallar, ¿no? ¿Qué dosificación se va a usar en la construcción de ese ítem? También lo que es la relación agua-cemento. En caso de que no encontraran, también se pueden dirigir a algunas tablas, por ejemplo, del Aceros Arequipa, en el más abajo que estamos viendo, y pueden ir obteniendo esos datos de ahí. Tienen que detallar ustedes estas partes en sus especificaciones técnicas. Tenemos una dosificación de 1:3:6 con una relación de agua-cemento de 0.75 para obtener una resistencia característica en el caso de este, que es solado, claramente decía de hormigón pobre. Entonces para eso tenemos poca resistencia, ¿no? Entonces también tenemos nosotros nuestros casos específicos de nuestros agregados, cemento y agua.
Y ya a partir de esta fórmula que ustedes ya conocen de lo que es tecnología del hormigón, podemos llegar a esta fórmula, lo que nos sirve para el cálculo de nuestro peso de cemento que vamos a requerir para un volumen de 1 metro cúbico de hormigón. El 0.25 ya es por el caso de pérdidas, todo eso, ¿no? Entonces, con eso nosotros obtenemos el peso del cemento, que en este caso, con esa dosificación y esa relación de agua-cemento, me sale un peso de cemento de 162.2 kilogramos por metro cúbico de hormigón. Lo propio, tengo el peso de la arena, que no sería más 3 por el peso del cemento. 3 por el peso del cemento. Y esto sería 6 por el peso del cemento. Lo propio del agua, 0.75 por el peso del cemento. Entonces, los agregados nosotros siempre cuantificamos por metro cúbico, no por kilogramo. Agregados, y el agua nosotros cuantificamos por litros, ¿no? En este caso 121.65 litros que requerimos por cada metro cúbico de hormigón. Entonces, considerando desperdicios del 5% en este caso, tenemos el hormigón para 1 metro cúbico de hormigón pobre. Tenemos los materiales. Y lo propio, tenemos nosotros de cómputos métricos el volumen total de solado que hemos calculado. Entonces, con eso nosotros podemos calcular la cantidad de materiales que vamos a requerir para esta actividad. Tenemos estos rendimientos multiplicados por lo que es por el volumen que requerimos. Tenemos que requerimos 40.1 kilogramos de cemento. Pero una bolsa de cemento ustedes conocen bien, o si alguien no conoce se puede dirigir a las especificaciones de los cementos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, Pancesa, y ahí nos indica qué peso tiene cada bolsa. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que necesitamos 0.8 bolsas, la misma lo redondeamos a una bolsa, ¿no? Y una bolsa de cemento necesitamos para la construcción de los solados en el caso de este ejemplo. Ustedes ya tendrán otro valor calculado de acuerdo a los cómputos métricos que han ido desarrollando y las dosificaciones que estén utilizando. Lo propio tenemos los volúmenes totales para arena, grava y el volumen de agua. Y aquí abajo estamos poniendo un resumen de rendimiento de materiales que requerimos por cada metro cúbico de hormigón y el resumen total de materiales que requerimos para esta actividad. Y de la misma forma ustedes pueden poner en un resumen, ¿no? Para que podamos encontrar los resultados fácilmente. Lo propio tenemos el volumen de materiales para las zapatas, pero en el caso de las zapatas ya son estructuras que van a resistir lo que es las cargas, ¿no? de la estructura de la edificación. Entonces tenemos, en este caso, estoy utilizando una resistencia característica del hormigón de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Y de acuerdo a eso tengo lo que es mi dosificación y mi relación de agua-cemento. Repito, ustedes eso van a encontrar en sus planos o directamente pueden encontrarlo ustedes la dosificación o también pueden encontrar en algunos casos lo que es la resistencia característica del hormigón. Entonces, si tienen ustedes en los planos la resistencia característica, ya pueden sacar de tablas qué dosificación van a requerir. Ahora, en algunos casos van a tener directamente la dosificación. En el caso del otro ejemplo que estamos viendo aquí en el archivo total,
nos da directamente, por ejemplo, para el caso de los cimientos y sus sobrecimientos, la dosificación. Pero para el caso de las zapatas, columnas y escaleras, tengo la resistencia característica. Entonces, de la misma manera que el anterior cálculo, lo que es para sola 2, procedemos a calcular lo que son los volúmenes de cemento, que esto está calculando simplemente con esta fórmula. No hay donde perderse eso, compañeros. Con esa fórmula y lo propio ya les he indicado, el peso de la arena va a ser, en este caso, 2 por el peso del cemento, 3.5 por el peso del cemento y 0.58 por el peso del cemento. Tenemos todos los pesos y posteriormente tenemos que transformar nosotros a volumen, y para lo cual nosotros vamos a utilizar nuestros pesos específicos. Peso específico es igual a peso sobre volumen, ¿verdad? Entonces solo de eso ya despejan y ya tienen ustedes transformado en volumen. Y también considerando desperdicios, siempre se considera desperdicios porque en una obra siempre vamos a tener todo lo que es los desperdicios de los materiales, ¿no? Para eso consideramos, en este caso, estamos considerando 5% de desperdicios que se requiere en zapatas. Entonces calculamos el hormigón para 1 metro cúbico. Esto ya es hormigón de zapatas, ya no es pobre por si acaso. Esa parte lo voy a corregir. Y lo propio tenemos de mis cómputos métricos, el volumen total de hormigón requerido para todas mis zapatas. Entonces con eso tengo la cantidad total de material que requiero. Y en el caso de cemento tengo 7.5 bolsas, que es 8 bolsas directamente. Y lo mismo el volumen de grava, arena y agua que requerimos para completar esta actividad. Y de igual manera le estoy poniendo un resumen, ¿no?, de todos esos rendimientos y el total de materiales. Aquí pueden observar, estas tablas son extraídas de Aceros Arequipa. De acuerdo a las resistencias características, en este caso de 280, puedo usar una dosificación de 1,22. En este caso del ejemplo hemos usado una resistencia de 210 y mi dosificación es 1,2,3.5. Y lo propio de una de las tablas he obtenido lo que es mi relación agua-cemento para esa resistencia característica requerida. Entonces tengo lo que es la relación agua-cemento y la dosificación. En caso de que ustedes no tengan detallado en sus planos, por ejemplo, en algunos de los casos van a tener en sus planos la resistencia característica, entonces pueden recurrir a estas tablas para tener su dosificación. Ahora, el otro material que vamos a usar para nuestro hormigón armado sería el acero. Ya nosotros tenemos la mezcla de arena. Vamos a dar una breve. Arena más cemento más agua, tenemos nosotros lo que es el mortero. Pero si a esa mezcla nosotros le agregamos grava, tendríamos hormigón. Y a esa mezcla le agregamos más acero, tendríamos hormigón armado. Claramente decía ahí nuestras zapatas de hormigón armado. Entonces el otro material que vamos a usar para las zapatas sería el acero. Lo propio, ¿no? Ustedes van a tener sus detalles de sus zapatas. Por ejemplo, tengo zapata tipo 1, zapata tipo 2 y zapata tipo 3, que las mismas ya hemos ido viendo en los anteriores esquemas. En este caso no me gusta. ¿En qué parte se encuentran esas zapatas? En la parte de cómputos métricos. Tenemos 3 zapatas del tipo 1, una zapata del tipo 2 y 5 zapatas del tipo 3. Y
de acuerdo a eso, igual voy a tener lo que es mis longitudes de acero. En el caso del zapata tipo 1, no sé si se logra observar a la parte de atrás. No. Tenemos aquí en el detalle las dimensiones de 0.55 que ya habíamos mencionado anteriormente, 0.55 por 0.90. Y en las mismas, con esas dimensiones ya hemos ido calculando nosotros los volúmenes de zapatas. Entonces, ahora necesitamos la cantidad de acero requerida. En el caso del zapata tipo 1, vamos a tener en este eje 4 barras de diámetro de 12 con una longitud de 0.80 metros. Vamos a ver otro ejemplo aquí en el AutoCAD. En este caso, todas mis zapatas son de las mismas dimensiones. Si están observando aquí en este plano de fundaciones. Zapata 1, tenemos un solo tipo de zapatas. Entonces, aquí en mi detalle constructivo, yo tengo la cantidad de acero que se requiere. En este caso, es diámetro de 5 octavos de pulgadas cada 0.15. En este caso nos da la separación. Y ya teniendo la separación y la longitud de nuestra zapata, podemos nosotros calcular la cantidad de barras que vamos a tener en esa zapata. ¿Se entiende, no? En el caso del otro ejemplo que estamos viendo, me da directamente la cantidad de aceros y su longitud. En este caso no me da ni la longitud. ¿Qué longitud va a ser? Aquí claramente se está observando que este acero no tiene ganchos. En el caso de algunos de ustedes van a tener probablemente sus ganchos. En este caso no tenemos ganchos, solo son una parrilla de longitud recta. Entonces, teniendo la dimensión de nuestra, por ejemplo, en este caso lo puedo poner que mi zapata tiene 1 metro de ancho. Entonces, en uno de esos, en mis especificaciones técnicas voy a detallar cuánto es mi recubrimiento. Mi recubrimiento podría ser de 5 centímetros, de 7.5 centímetros, ya ustedes van a detallar eso o van a encontrar en sus planos. Entonces, a esta longitud total de la zapata lo restamos nosotros los recubrimientos 2 veces y tendríamos la longitud de acero que tenemos en cada zapata, ¿no? Repito, en este caso no me da la cantidad de barras, solo me da la separación cada 15 centímetros y yo puedo calcular la cantidad de barras. En este caso me da directamente lo que es la cantidad de barras y su longitud. Entonces, de acuerdo a eso, en el zapata tipo 1 tengo 4 de diámetro 12 de longitud 0.80 que son verticales y 6 de diámetro 12 de longitud de 0.45 que son horizontales, en ese sentido. Entonces tengo 6, voy a mi planilla de aceros. ¿Cuántas zapatas tengo del zapata tipo 1? Tengo 3. ¿Cuál es la longitud? 0.80, me indica. La posición 1, estoy poniendo este acero que tiene una longitud de 0.8 metros. Y en la posición 2 estoy poniendo este otro barra que es de 0.45 metros de longitud. Entonces también tengo lo que es la cantidad de barras que va a entrar.
en cada sentido. Y con eso puedo obtener yo, tengo la longitud, tengo la cantidad de barras, aquí dice 4 barras de 0,80, 4 barras de 0,80. Tengo una longitud total, considerando ya la cantidad de zapatas que tengo de ese tipo, llego a una longitud total de barras de 0,80, de una longitud total de 9.6 metros. Que todas estas barras son de diámetro 12. Lo mismo indica aquí en los planos, diámetro 12, diámetro 12. Entonces ya con el diámetro puedo obtener yo lo que es la masa unitaria y puedo calcular multiplicando con la masa unitaria por su longitud total de barras, tengo la masa en kilogramos. Lo propio de la posición 2, que eran 6 barras de 0,45. Aquí dice 6 barras de 0,45. Ahora, para la zapata tipo 2 tenemos 3, en la posición 3 lo estoy poniendo, tengo una zapata de ese tipo, voy a requerir 12 barras de 0,80. Aquí puedo observar claramente que tanto en horizontal y vertical aquí las barras horizontales tenemos 6 barras de diámetro 12 con una longitud de 0,80. Lo propio a lo vertical tenemos 6 barras de diámetro 12 con una longitud de 0,80. Tendría un total en esta zapata 12 barras de las mismas dimensiones. Entonces multiplicando por la cantidad de zapatas que tengo de ese tipo, 12 barras, y en la longitud total multiplicando la longitud unitaria de cada barra, multiplicando por la cantidad de barras por zapata y la cantidad de zapatas de ese tipo, tengo una longitud total de esa barra. Entonces lo propio para la zapata tipo 3, y tendría un peso de 50.88 kilogramos de acero. Considerando pérdidas del 10%, tenemos acero de 55.97 kilogramos. Eso sería la cantidad total de acero que requerimos, ¿no? Ahora, para calcular lo que son los rendimientos por metro cúbico, tenemos lo que es el volumen total de hormigón de zapata que he ido calculando en la parte de cómputos métricos. Ahora, la cantidad total de acero por el volumen total de las zapatas, tengo el rendimiento de 39.32 kilogramos por metro cúbico, que en este caso ya se está considerando más las pérdidas. Las pérdidas ya lo hemos aumentado más arriba. Y ahora lo que es la cuantía también del alambre de amarre, en este caso, del alambre de amarre directamente lo estoy sacando del libro de presupuestos y construcciones. Aquí pueden observar alambre de amarre, tenemos 1 kilogramo por metro cúbico. Y lo propio, estoy detallando aquí los rendimientos de mano de obra, que serían en este caso albañil, ayudante y armador. Como ya les había mencionado en el ítem de excavación, no vamos a utilizar nosotros lo que es encofrado. Entonces, en este caso, no estamos calculando nuestro rendimiento de madera. En el caso de que ustedes estén utilizando con encofrados, entonces tendrían que calcular también lo que es el rendimiento de madera, que sería solamente cuantificar, ¿no? De acuerdo a todos los tipos de zapatos que tiene, las dimensiones que necesitan. Y también tenemos nuestro tiempo requerido para completar este ítem. En este caso tengo 3.2 días, que serían 4 días directamente. Y también tengo lo que es el rendimiento de herramientas y equipo. ¿Alguna duda, compañeros?
todavía 10 minutos. ¿Tienen algunas dudas? Podemos responderlas antes que nos voten. ¿Dudas, consultas, compañeros? Como habrán observado, los 3 primeros ítems son cortos. Este ítem de zapatas sí, en la parte del cómputo cosmético sí es corto, ¿no? Solo la parte de rendimientos tendríamos que calcular el rendimiento del hormigón, también en lo que son la cuantía de acero. Todos estos ítems tendríamos nosotros para la siguiente semana, siguiendo nuestro cronograma de presentaciones. Hasta el 5. ¿Dudas, consultas, compañeros? Ejemplos de especificaciones técnicas de cualquier otra obra. También pueden encontrar estos ustedes en la página de SICOES. O algunos ejemplos, de igual manera, se los voy a subir entre estos días, en la parte de obra gruesa.